La mujer que llegó al trono sin temor de Dios. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de maldad, antes de que los profetas huyeran, antes de que la idolatría manchara la tierra de Israel, Jezabel ya había tomado una decisión en su corazón. Jezabel no nació en Israel. No creció bajo la ley de Moisés. No fue instruida en el temor del Dios vivo. Era hija de Baal, rey de Sidón y sacerdote de Baal. Desde joven aprendió que el poder no se pide, se toma. Que los dioses se usan para controlar pueblos. Y que la voluntad humana puede imponerse por encima de la verdad. Cuando Jezabel llegó al trono de Israel como esposa del rey Acab, no llegó como reina obediente, llegó como portadora de otro espíritu. Israel no solo recibió una reina extranjera. Recibió una influencia. Una voz. Un sistema. Altares a Baal se levantaron. Acera fue adorada. Los profetas del Dios verdadero comenzaron a desaparecer. Y mientras el pueblo dudaba, Jezabel gobernaba sin temor y sin arrepentimiento. Israel ya no estaba en guerra con naciones externas. Estaba en guerra con el corazón de su propio liderazgo. Porque cuando una nación pierde el temor de Dios, no cae de golpe, se corrompe desde el trono. La presencia de Jezabel no tardó en sentirse. Lo que comenzó como influencia, pronto se convirtió en gobierno espiritual. El palacio ya no era un lugar de consejo santo. Se transformó en un altar. Baal no llegó por la fuerza. Llegó por decreto. Por costumbre. Por conveniencia política. Jezabel convenció al rey Acab de que Israel podía servir a dos señores. Que el Dios de sus padres podía convivir con los dioses de Sidón. Que la fidelidad podía dividirse, sin consecuencias. Pero la idolatría nunca comparte el trono. Altares a Baal se levantaron en Samaria. Bosques dedicados a Acera crecieron a la vista del pueblo. Sacerdotes paganos comían a la mesa del rey, mientras los profetas del Dios verdadero eran perseguidos. Jezabel no solo adoraba a Baal. Lo defendía. Lo financiaba. Lo imponía. 100 profetas del Señor fueron escondidos en cuevas para salvar sus vidas. Otros no tuvieron esa oportunidad. La voz profética comenzó a apagarse, no porque Dios guardara silencio, sino porque el poder no quería escuchar. Y el pueblo observaba. Algunos callaban por miedo. Otros se adaptaban por comodidad. Muchos confundían tolerancia con fe. Israel no se dio cuenta de inmediato, pero algo se estaba rompiendo en su interior. Cuando una nación tolera la idolatría en el liderazgo, termina adorando lo que antes rechazaba. El silencio espiritual se volvió normal. La injusticia se institucionalizó. Y Jezabel sonreía. Porque su victoria no estaba en los altares de Baal, sino en haber logrado que el pueblo olvidara al Dios que los había sacado de Egipto. Pero mientras el palacio celebraba, Dios preparaba una voz en el desierto. Una voz que no comería a la mesa del rey. Una voz que no temería a la reina. Una voz que no negociaría la verdad. Porque cuando la idolatría parece haber ganado, Dios siempre levanta a alguien que diga, basta. Cuando la idolatría parecía intocable, cuando los altares falsos dominaban la tierra, Dios rompió el silencio. No envió un ejército. No levantó un rey. Levantó a un profeta. Elías apareció sin anuncio, sin permiso del palacio, sin temor al trono. Y habló. Anunció sequía sobre Israel. No como castigo caprichoso, sino como señal, el cielo no responde a dioses que no existen. La tierra se secó. Los ríos menguaron. El hambre comenzó a hablar más fuerte que Baal. Y Jezabel lo supo. Para ella, Elías no era solo un profeta. Era una amenaza. Una voz que desafiaba su sistema. Un hombre que no podía controlar. Entonces llegó el día del desafío. El monte Carmelo fue testigo. 2 altares. 2 reclamos. Un pueblo dividido entre 2 opiniones.
Los profetas de Baal gritaron, danzaron, se cortaron, llamaron a su Dios desde la mañana hasta el atardecer. Y no hubo respuesta. Elías reparó el altar del Señor. No con prisa. No con miedo. Con fe. Cuando el fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El pueblo cayó rostro en tierra. Y confesó lo que había olvidado. El Señor es Dios. Fue una victoria espiritual. Pero no fue el final. Porque Jezabel no se arrepintió. Se enfureció. Cuando supo lo ocurrido, no tembló. No reflexionó. Amenazó. Juró matar al profeta. Juró silenciar la voz que había humillado a sus dioses. Y Elías huyó. No porque Dios fallara, sino porque incluso los profetas se cansan. Mientras Jezabel seguía sentada en el trono, Dios hablaba en el silencio. No en el fuego esta vez, sino en un susurro. Porque Dios no siempre vence con estruendo. A veces, sostiene a los suyos cuando el ruido del poder parece invencible. Jezabel perdió el monte, pero no soltó el palacio. Y esa terquedad la conduciría a un juicio que nadie podría detener. No siempre se necesita fuego del cielo para revelar la maldad, a veces, basta con una viña, y un corazón que no sabe decir no. Nabot era un hombre común, no un profeta, no un rey, solo un heredero fiel. La viña que poseía no era un capricho, era herencia, tierra recibida de sus padres, parte del pacto que Dios había dado a Israel. El rey Acab la deseó, quiso comprarla, quiso cambiarla, quiso poseerla. Pero Nabot se negó. No por rebeldía, sino por obediencia. El Señor me libre de darte la heredad de mis padres. Acab volvió al palacio frustrado, se acostó, apartó su rostro, se comportó como un niño al que le negaron lo que quería. Y Jezabel lo vio. No vio injusticia, vio oportunidad. Ella no entendía de herencias sagradas, entendía de control. No gobiernas tú Israel, le dijo, levántate, yo te daré la viña. Y así comenzó el plan. Cartas selladas con el nombre del rey, ancianos comprados, testigos falsos, una acusación fabricada. Nabot fue llevado fuera de la ciudad, acusado de blasfemia, apedreado. Murió inocente. Y Jezabel sonrió. La viña ya no tenía dueño, el rey podía tomarla. Pero el cielo había visto. La sangre de Nabot no clamó en vano, Dios habló de nuevo, y esta vez, no fue en susurro. Elías apareció otra vez, no para desafiar a Baal, sino para confrontar al poder corrupto. ¿Has matado y también tomado posesión? El juicio fue pronunciado, no inmediato, pero seguro. Porque Dios puede tardar, pero nunca olvida. Jezabel creyó haber ganado, pero cada mentira, cada manipulación, cada vida destruida, estaba construyendo el camino hacia su propia caída. El poder que se levanta contra Dios siempre termina devorado por lo mismo que usó para dominar. El tiempo pasó. Los reinos cambiaron. Los profetas siguieron hablando. Pero Jezabel no cambió. Años después, el poder que ella ayudó a construir comenzó a derrumbarse. El linaje de Acab fue cortado. La violencia que sembraron, regresó. Cuando Jehú fue ungido como rey para ejecutar el juicio de Dios, no llegó con discursos. Llegó con decisión. Jezabel lo supo. No se arrepintió. No pidió misericordia. Se adornó. Pintó sus ojos. Arregló su cabello. Se asomó a la ventana del palacio. No para humillarse, sino para desafiar. Con voz altiva llamó a Jehú. Como si aún tuviera control. Como si el juicio pudiera intimidarse. Pero el tiempo de intimidar había terminado. ¿Quién está conmigo?, preguntó Jehú. Y desde lo alto, manos que antes obedecían a Jezabel ahora la soltaron. Cayó. Su cuerpo golpeó el suelo. La sangre salpicó los muros. Los caballos pasaron sobre ella. Cuando fueron a recoger su cuerpo, ya no estaba.
Solo quedaron restos. Tal como Dios había dicho. Tal como el profeta había anunciado. Sin honor. Sin sepultura. Sin legado. Porque quien vive sin temor de Dios no controla ni siquiera su propio final. Jezabel gobernó con miedo. Manipuló con poder. Despreció la verdad. Pero al final, Dios tuvo la última palabra. Y la historia no la recuerda como reina, sino como advertencia. Su historia nos recuerda que el poder sin temor corrompe. La influencia sin verdad destruye. Y ningún corazón endurecido puede resistir eternamente. La justicia divina. Dios puede tardar. Pero el juicio siempre llega. Y ahora, la pregunta no es quién fue Jezabel. La pregunta es qué voz estamos escuchando hoy. Si esta historia te confrontó. Si te hizo reflexionar. Si despertó algo en tu espíritu. Déjanos un amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Suscríbete para seguir explorando las historias que la Biblia dejó como enseñanza eterna. Porque estas historias no se contaron solo para ser oídas. Se escribieron para ser entendidas. Y así terminó Jezabel.